Sí. Bueno, vamos a arrancar entonces este espacio de preguntas. Nos preguntábamos también acerca de lo que opina el sector conocedor justamente de toda esta realidad paraguaya que tenemos en materia del sector inmobiliario y lo que nos falta, cómo nos encontramos hoy y lo que tenemos como proyecto. Entonces tenemos ya unas preguntas bien preparadas y me gustaría arrancar con el ingeniero Raúl Constantino acerca de cuáles son los mayores desafíos que enfrenta el sector del desarrollo inmobiliario en la actualidad. Bueno, antes que nada, gracias por la oportunidad. Creo que esta experiencia de que podamos estar en la comisión directiva representando a todos los socios de la Cámara es muy buena, poder transmitir lo que nosotros pensamos, lo que cada uno piensa. Acá no hay una línea editorial, creo que todos tenemos nuestras ideas, nuestros pensamientos, así que muchísimas gracias por permitirnos a ustedes, que son el público, compartir. Mi visión, bueno, creo que hacemos un poco historia, llevamos 10, 11 años de un trabajo que es cuestión de recorrer muchos barrios de Asunción, y cuando digo muchos barrios de Asunción me gustaría decir todos, ¿verdad? Lastimosamente el asunceno hoy día está prefiriendo vivir en algunas zonas de nuestra ciudad y nosotros nos vemos obligados, si voy a usar la palabra, a desarrollar en esas zonas. Nos encantaría que el desarrollo avanzara no solamente en lo que hoy vemos, acá en el barrio Las Lomas, Villamorra, Las Mercedes y otros barrios que dijeron. Nos gustaría desarrollar Sajoña, nos gustaría desarrollar la zona de Artigas, Felibogado y muchas otras zonas de Asunción que creo que tienen mucho valor. Yo creo que ahí sí comparto lo que decía recién el expositor anterior. Tenemos que hacer un esfuerzo y salir de donde estamos, salir de tal vez de la zona de confort, como se dice. Y en estos 10 años hemos podido crecer, hemos generado el cambio que yo creo que la ciudadanía nos pedía. Nosotros comenzamos hace unos 10, 11 años haciendo productos para una cierta target económico, que eran departamentos grandes, de mayor valor. Era el mercado que podía comprar y que en ese momento podía pagar, digamos, por un departamento. Y en esta historia hemos ido dándonos cuenta de los otros segmentos. Apareció un crédito hipotecario pobre, pero apareció, eso permitió ir incursionando en otros sectores. Hemos incursionado, yo creo, en todos los sectores que la población hoy tiene necesidad. Creo que hoy hay oferta para todos los gustos, precios y lugares donde la gente quiera vivir. Ese es el presente. El futuro es bueno. Hoy día siempre yo digo que nosotros los desarrolladores estamos construyendo algo que vimos hace 2 o 3 años. O sea, lo que hoy está pasando en Asunción no es una decisión de ayer, es una decisión que tomamos seguramente hace 2 o 3 años, porque es el tiempo que lleva para un proceso madure de inversión inmobiliaria. Entonces, la foto de hoy tiene características muy interesantes para el futuro. El grado de inversión, qué es lo que puede generar eso a corto y mediano plazo. Va a llegar el crédito hipotecario, que básicamente es una necesidad y una urgencia, o si no, vamos a generar eventualmente un problema. Yo creo que en el desarrollo inmobiliario, como cualquier sector de la economía, tiene que haber un equilibrio entre oferta y demanda. No puedo tener 500 restaurantes y solamente comensales para 20. Y en esa línea nosotros necesitamos para seguir creciendo, no para estar igual a hoy, que realmente el crédito hipotecario sea una realidad, que el gobierno tome las políticas públicas y sea el que lleve adelante la generación del crédito hipotecario. Sabemos que la banca privada hoy día está muy cómoda haciendo lo que hace. Es cuestión de ver los reportes de los beneficios de la banca. Ellos están cómodos. O sea, hoy la banca privada, y entendemos porque es un negocio, su interés no está en el crédito hipotecario, pero tiene que ser tomado por el Estado o por el gobierno como una política pública. Yo creo que se ha demostrado en los últimos años, especialmente en lo que fue la pandemia, que el desarrollo inmobiliario no paró nunca. Hemos generado trabajo, hemos generado consumo, así que la política de generar el crédito hipotecario no es una solución que nos dan a nosotros,
es una solución al conjunto del país. Al conjunto del país, ¿por qué? Porque le permite acceder a la vivienda a las personas, le permite recaudar más a los municipios y al gobierno central. Entonces es un círculo virtuoso donde realmente nosotros como desarrolladores hoy necesitamos que esas políticas públicas se implementen, porque si no podríamos llegar a tener un problema. Yo siempre digo como anécdota que tuvimos el problema de la pandemia y nos dimos cuenta que teníamos un problema en la salud pública. Espero no llegar a tener un problema en nuestro sector para darnos cuenta que había algo que resolver. Creo que estamos a tiempo, creo que el gobierno tiene que tomar las iniciativas y nosotros del sector privado seguiremos apostando, seguiremos invirtiendo y seguiremos creyendo en este Paraguay que hoy toda la gente de afuera lo mira. Y voy a contar una anécdota que parece un chiste, pero me fijé hace poco tiempo. Existe un noticiero que es el noticiero del canal alemán y el noticiero de la BBC. Hace 6 meses, cuando hacían el reporte del tiempo, no existía Paraguay. Estaba Argentina, estaba Brasil, Uruguay. Hoy, en el reporte del tiempo de la BBC y del canal alemán, existe Paraguay. Hoy existimos en el mundo. Entonces, eso es lo que tenemos que saber aprovechar, no desperdiciar la oportunidad, como dijeron hace un rato los expositores, pero está en manos de nosotros, de todos los que trabajamos en el sector inmobiliario. Así que las expectativas son excelentes, pero necesitamos colaboración y necesitamos solucionar muchísimos problemas también. Ingeniero, bueno, mientras vamos viendo la siguiente pregunta, Francisco decía, el ingeniero, salir de donde estamos. ¿Y dónde estamos exactamente hoy? ¿Podrías describirnos? Y antes que nos dé nuestra respuesta o su respuesta, me gustaría pedirle al caballero si puede pasar de este lado. Le vamos a traer un poco más acá a la arquitecta, simplemente para que saquemos una buena imagen y nos llevemos este recuerdo de este momento. Arquitecta, un poco más por allí, por favor. ¿Cómo? Bueno, entonces le vamos a dejar ahí a la Arqui bien, lo más cómoda que ella pueda estar. Y mientras tanto, escuchamos la respuesta entonces de Francisco. Bueno, muchas gracias. Bueno, me voy a hacer responsable en lo personal de mi descripción del presente. Yo creo que el elefante hay que comérselo por pedacitos. Creo que el desarrollo inmobiliario es muy abarcativo y podemos hablar de una realidad del sector comercial, otra realidad del sector residencial unifamiliar, otra realidad del sector residencial multifamiliar, retail y así en toda la cadena de valor corporativo, etcétera. La realidad es que nosotros desde el sector vemos que necesitamos trabajar con información más fidedigna, porque nos pasa lo que nos pasa en muchas industrias en este país, donde se genera el efecto DVD o el efecto cancha de pádel y se van replicando modelos de desarrollo sin información fidedigna para entender si existe la demanda para ese segmento. Esa falta de información también le genera a los inversores extranjeros una confusión para entender y aterrizar en este mercado y poder alocar inversiones en un mercado que pueda realmente absorber. Hoy tenemos un mercado local que ha apostado al desarrollo inmobiliario como una fuente de renta, que esa renta está en unos niveles más bajos que hace 7 u 8 años, rozando el 3-4% neto de impuestos y otras cuestiones, con un público consumidor que aprende a vivir en desarrollos multifamiliares y que se encuentra con realidades como el pago de expensas, que se encuentra con realidades como el pago de impuesto inmobiliario que quizá antes evadía, con un mercado de intermediación que está evolucionando hacia la profesionalización, pero que tiene todavía un camino que recorrer, y con oportunidades que nos ofrece la infraestructura pública. Vemos con buenos ojos cuando el público va antes que el privado, los fenómenos exponenciales que suceden, y citaban más temprano el fenómeno de la avenida Molas López, que lo conocemos muy bien, que realmente la última etapa de diario que tuvo Molas López era un niño agarrado en un paseo central a un árbol porque se lo estaba por llevar, y de repente ahora tenemos que pensar en cuántos semáforos vamos a poner y reductores de velocidad, pues parece una pista de Fórmula 1, ¿verdad? Lo linda que quedó la avenida.
Y alrededor de esta avenida y de este desarrollo público, la cantidad de desarrollo privado y de inversión privada. Siempre menciono que en una vivienda importante donde viven una familia y tributa una familia, nosotros desarrollamos 200 departamentos y nosotros generamos 200 fuentes de impuestos para el municipio, que todavía tiene una oportunidad con el sector para generar incentivos en zonas que le interese desarrollar y centralizar así la población en una ciudad, Asunción, que ha venido perdiendo población proporcional en los últimos 20 años y a la vista está con cuestiones que han arrojado los últimos datos del censo, donde la ciudad de dormitorio tiene más habitantes que la ciudad capital. Hablando del interior del país, hay ciudades donde empiezan a aparecer desarrollos que vienen detrás de inversiones importantes, como lo que está sucediendo en Concepción y lo que está sucediendo en Ciudad del Este, donde de repente el multifamiliar empieza a ser atractivo para los estudiantes brasileños que vienen de Foz de Iguazú a estudiar, se instalan en Ciudad del Este y empiezan a aparecer polos de desarrollo todavía que van ganando de a poco escala para poder alocar a esa demanda que sí existe. Creo que hay intenciones, hoy el ministro Baruja habló de la amplificación del monto de Yeroa Porá, lo denominó Yeroa Porá 2.0. Me animo a decir que van a ampliar de 500 a cerca de los 700 millones y ahí ya el monto se va a poner interesante para el desarrollo y los costos constructivos que tenemos los desarrolladores para poder arrojar al mercado unidades que puedan ser absorbidas para ese producto. Pero tenemos que solucionar como sector y llevarle al Estado las herramientas, porque demostrado está que nosotros somos los que tenemos que trabajar para llevarle el problema prácticamente solucionado a las autoridades que también como nosotros, su día tiene 24 horas y podemos pensar más cabezas aparte de una sola. El tema de la informalidad y de los sujetos de crédito, ¿verdad? ¿Cómo hacemos que el informal, que sí tiene capacidad de pago, pueda calificar a esos créditos hipotecarios, que ya tienen tasas interesantes, por ende valores de cuota que pueden ser competitivos y si ampliamos los montos van a tener productos muy interesantes y ampliamos ese mercado de consumidores finales, que hoy la realidad es que me animo a decir y que estamos en un 10% de consumidores finales que absorben la demanda que se arroja, que absorben la oferta que se arroja al mercado y eso se tiene que dar vuelta. En mercados regionales la experiencia está hecha, no somos el único país que tiene 55, 45 ni 48% de informalidad. El mercado boliviano, nomás que siempre nos queremos comparar con países mucho más sofisticados, el mercado boliviano armó una ley donde un porcentaje X del sistema financiero tiene que ir necesariamente al crédito hipotecario y no hay vuelta. El mercado uruguayo, hablaron de la ley de corretaje, pero también está la ley de vivienda promovida que ha quitado y ha dado beneficios fiscales tanto al desarrollador como al comprador. El mercado peruano, contaban hace unos años que se puede demostrar el pago para un crédito a la vivienda con los pagos de alquileres. Existen las herramientas, no tenemos que inventar nada. Tenemos que cambiar la normativa para poder ampliar esa base de crédito hipotecario y trabajar con el sistema financiero para que ellos puedan prestar ese dinero a los consumidores finales. Y por último, trabajar con algo que se trabaja en el mundo, con las previsionales. Los fondos de IPS tienen que ir a crédito a la vivienda. Un porcentaje grande de los fondos de IPS tienen que ir a crédito a la vivienda. Los mismos trabajadores que aportan tienen que a través de la previsional poder tener una tasa preferencial y una base mucho más grande de la que existe hoy para poder así lograr conectar la demanda con la oferta. Esa es mi visión del sector en general. Muchas gracias, Francisco. Bueno, y también arquitecta, decía hace rato Raúl, queremos desarrollar Sajonia, Artigas, Félix Bogado, pero también, ¿cuáles son las tendencias de inversión fuera de la capital? ¿Cómo ve eso? Bueno, hola, Sí, ¿se me escucha? Bueno, voy a hablar de mi visión. Yo como que veo, y creo que todos vemos, que todo el mundo se está centralizando en Asunción.
Asunción, y también vemos un poco de desarrollo, lógicamente, en Ciudad del Este, Encarnación, etcétera. Y hay otros lugares, otras zonas urbanas que tienen bajo desarrollo, y hoy específicamente estamos viendo como un gran polo de desarrollo, y es una ciudad emergente, que es la ciudad de Concepción. De eso quiero hablar. Yo soy oriunda de Concepción y soy orgullosa de mi ciudad, la Perla del Norte, que siempre ha estado muy relegada, y voy a empezar con algo de historia. Normalmente las ciudades emergentes crecieron en forma lineal, totalmente desorganizadas, como en el caso, por ejemplo, de Santa Rita, el caso de San Fernando, el caso de Catuete. Y es justamente lo que no queremos que suceda en Concepción con este tema del crecimiento demográfico que va a tener a consecuencia de la implantación de una fábrica muy importante, que sería la empresa Paracel. Antiguamente, Concepción, allá por el 1890, 1926, fue un puerto muy importante, porque de ahí se exportaba a Europa madera, carne salada, yerba mate. Bueno, hoy el puerto es exclusivamente para recreación. Es una pena, ¿verdad? Y nosotros nos damos cuenta de que está retomando su presencia por la implantación de esta industria. Pero eso obliga a que se generen programas y políticas de desarrollo, o sea, planes urbanísticos. Nada está pensado. No se están dando cuenta de lo que significa la implantación de esta planta de celulosa que tiene que estar funcionando en el 2027. Actualmente en Paracel están trabajando unos 1.200 obreros. En el pico máximo va a llegar a 8.000 empleos directos, imagínense. Estamos hablando casi 40.000 personas. Esto en un lapso de 3 años, 2025, 26 y 27. Y ¿dónde está implantado Paracel? Está a 25 kilómetros de Concepción, está en la ruta que va a Vallemí, en una zona que se llama Zapatero Cue. Entonces yo me puse a investigar un poco qué es lo que va a necesitar esta gente. Empecé a hablar con la gente de Paracel, empecé a mirar un poco qué es lo que hay en Concepción, como para contarle a la gente de que existen otros lugares donde se pueden hacer cosas y no estar todos, no estar todos desarrollando siempre en el mismo lugar, ¿verdad? Y aparte porque quiero que mi ciudad crezca, que se desarrolle y que le den un poco más de importancia. Bueno, entonces estamos hablando que necesitamos un master plan. Nosotros sabemos que la mayoría de las ciudades del Paraguay no contaron con ese master plan, un poco sí Ciudad del Este, pero este crecimiento demográfico tiene que llegar, tenemos que contar con un ordenamiento territorial. Ahí caemos otra vez en la APP. ¿Cómo vamos a lograr esto? Con el tema de la integración pública-privada que tanto se habló. De vuelta, estamos con lo mismo, ¿verdad? Nosotros lo invitamos al intendente de Concepción, que no pudo estar porque ahí podíamos hablar un poco más, pero él tendría que ser el agente movilizador del sector público para empezar a proveer servicios públicos. ¿Qué pasa? Concepción no tiene servicios públicos, falta infraestructura en todos los sentidos. La sociedad tiene que formalizarse, tiene que capacitarse y tiene que también invertir en servicios, o si no, no nos vamos a ir a ningún lado. Voy a hablar de algunos pequeños temas. Por ejemplo, en el tema educativo, actualmente los colegios privados no están dando abasto. Yo sé que están haciendo alianzas con el MEC para ver cómo se puede solucionar el tema de las capacitaciones en diferentes niveles. Hay universidades, pero no hay, vamos a decir, muchas opciones de universidad, ciertas carreras y no todas, ¿verdad? En cuanto a salud, tampoco hay capacidad de atención médica. Hay que hacer sistemas de salud diferenciados, por ejemplo. Primero, luego que no se da abasto, está el hospital regional, IPS, etcétera. Hay sanatorios privados,
pero hay que especializar de acuerdo a los diferentes estratos de la población, hay que segmentar. No hay nada de eso. El tema de infraestructura, servicios básicos, cero. Prácticamente estamos llenos de aguaterías, una vergüenza, ¿verdad? Y el tema, no sé, tanques, retiro de residuos, que hoy no está a cargo de la municipalidad, está a cargo de empresas privadas que lógicamente ni siquiera están regulados. Una cosa importante, el alojamiento. Los hoteles nos dan abasto, pero no hacer más hoteles de lo mismo, también segmentar. ¿Qué quiere decir? Dirigirse a públicos diferentes, ya sea por jóvenes, adultos, ¿por qué me voy? Ya sea por edad, ya que viaje por placer o de repente por negocios, también por nivel de ingreso. Hay que segmentar el tema de alojamiento. También se van a necesitar viviendas, pero para ser prácticos van a ser más que nada viviendas de renta, por eso no hablo mucho del tema. Porque esta gente va a necesitar rentar viviendas, no adquirir viviendas, porque mucha gente entra y sale, lógicamente, ¿verdad? Bueno, y otra parte importante también, todo lo que sea servicios de comidas, todo lo que sea servicios de catering, todo lo que tenga que ver con insumos, vamos a decir, de la parte forestal, todo lo que sea proveedor, también industrias de manufactura para provisión de vestimenta, como ya dije, alimentos. Se va a necesitar un montón de oficinas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque van a haber una serie de servicios técnicos, llámese arquitectura, ingeniería, abogados, un montón de cosas que se van a acrecentar, ¿verdad? O sea, se van a necesitar esos servicios veterinarios. En el tema de vehículos, cualquier cantidad de choferes, lavados de vehículos en general, repuestos. O sea, hay un montón de cosas que desarrollar. Es un desarrollo mixto, un montón de cosas que se pueden hacer y no solamente estoy hablando de acceso a la vivienda. El desarrollo inmobiliario es enorme, es muy amplio, se pueden hacer muchísimas cosas. En el tema recreación no hay un shopping, no existe, hay comercios aislados. O sea, y en la parte, por ejemplo, la parte de entretenimiento, que tenemos un museo al aire libre, por ejemplo, que se fundó cuando fue el bicentenario de Concepción. Entonces uno recorre la avenida principal y ahí está el museo al aire libre, después está el recorrido por las mansiones, la opulenta Concepción. O sea, se le puede sacar mucho provecho, o sea, hay mucho por hacer, hay mucho por hacer. Arquitecta, sí. ¿Podría colapsar incluso la ciudad si no se piensa en ese plan maestro que mencionaba, en el sentido de que son muchísimas personas, la inversión más grande privada? Es hoy, exactamente, y nadie le está dando bolilla. Entonces va a empezar a crecer de manera espontánea, ciudad emergente, crecimiento espontáneo. Y eso es lo que más a mí me preocupa y yo no sé, y quería manifestar nada más, ya que el auditorio está lleno de gente que trabaja en el desarrollo, pero en realidad acá es acción público-privada, porque hay que trabajar en un master plan en principio. Yo estoy nombrando, hay muchísimas otras cosas que no puedo nombrar, pero que tengo todito por estadísticas y anotaciones, solamente que quería decir, en Concepción hay mucho por hacer, eso nomás. Muchísimas gracias. Ingeniera, ¿quiere agregar algo? En la línea que hablaba Adriana y un poco lo que decía el expositor de la infraestructura en nuestro país, cuesta mucho realizar inversiones y la infraestructura necesaria y el volumen o el tamaño a veces se complica. En esa línea tenemos el mejor ejemplo de lo que hoy está pasando con Nueva Asunción, un lugar que tiene un potencial enorme, que hoy hay gente que ya ha apostado, se está jugando, está realizando grandes inversiones, pero es un lugar que no tiene plan regulador, es un lugar que no sabemos dónde van a estar las fábricas, dónde van a estar los talleres, dónde van a estar las industrias, dónde van a estar los comercios. Entonces ese es un problema que tenemos endémico. Los planes reguladores, Asunción tiene uno y creo que hay 10 ciudades más en todo el Paraguay que tienen un plan regulador de crecimiento. Es muy difícil crear ciudad sin saber las reglas claras
qué se puede hacer y dónde se puede hacer. Hoy lo estamos viendo con los problemas de las industrias que están metidas dentro de la ciudad, porque justamente los planes reguladores no previeron la expansión, no previeron el crecimiento de las mismas. Así que un poco lo que dice Adriana es el reflejo de lo que pasa, te diría, en el 99% de las ciudades de nuestro país, y la necesidad de inversión es enorme. Así que creo que eso reafirma la necesidad imperiosa de que el sector privado entre en realizar esta APP y mejorar las condiciones de vida de nuestros conciudadanos. Gonzalo, ¿qué papel también tiene el Estado en este sentido, en el crecimiento del sector? Bueno, buenas tardes. La verdad que quiero responder esta pregunta como un argentino agradecido, no ser tan crítico, porque la verdad que yo no puedo ser más que agradecido con Paraguay. Hace 23 años que vivo acá y no quiero sonar un crítico. De hecho, creo que tenemos mucho para criticar de mi país, pero la verdad que si tengo que hablar de la participación del Estado en los últimos años en el sector inmobiliario, me animaría a decir que ha sido tímida, por no decir nula. La verdad que es bastante crítica la posición mía en lo personal, y creo que muchos en el gremio me acompañan. Creo que la presentación de hoy del foro, o el arranque del foro, es una muestra clara de lo que es la participación del gobierno en nuestro sector. Por decirlo de alguna manera, me encanta verlo al presidente Peña en la Fórmula 1 ayer, me encanta saber que debe estar el vicepresidente dedicándose a un montón de cosas relacionadas con la ONG, pero me hubiera gustado verlos acá hoy, ¿no es cierto? En el foro que genera realmente mucha mano de obra y que genera mucho empleo en Paraguay, y que es muchas veces el motor de la economía. El que nos conteste el vicepresidente el día de ayer que a lo mejor iba a poder participar hoy en algún momento, pero no a la mañana porque tenía cosas importantes, realmente duele ver la falta de apoyo muchas veces del gobierno y de entender realmente, y no necesitamos que tengan estadísticas profundas. Hoy si te metes en ChatGPT y pones sectores que generan empleo, tienen la respuesta ahí tan en el celular de por qué tenían que estar acá y no en la Fórmula 1, ¿no? Entonces, eso es un poco el planteo que desde la Cámara, o por lo menos en lo personal, quiero transmitir. Creo que se han hecho cosas, y tengo que destacar lo positivo. Creo que lograr la macroeconomía estable que ha tenido en los últimos 20 años Paraguay ha hecho que Paraguay tenga el tapiz como para pintar lo que es hoy el skyline, y para poder ver lo que es hoy el crecimiento que ha tenido la industria. Creo que ha habido protección a la propiedad privada. No estamos como en otros países donde esto es algo catastrófico, pero nos queda muchísimo por hacer. El crédito hipotecario, bueno, agradecer al main sponsor de hoy, al Banco Sudamérica y a los bancos privados que han hecho lo poco que se ha hecho en crédito hipotecario en el sector, y que hemos crecido, pero seguimos con un 2%, no llegamos ni siquiera al 2% del PBI en cartera de crédito hipotecario versus otros países como Chile que tienen el 20%, ¿sí? El plan de reactivación de la economía post pandemia es otro ejemplo más de la importancia que le asigna el sector del gobierno a nuestro sector, ¿no? Se hicieron cosas, hay que reconocerlo. Hoy hablábamos con Paul Sarubi que realmente se dio mucho a los vialeros, por decirlo de alguna manera, pero a este sector, a los desarrolladores inmobiliarios, cero. En todo lo que fue el plan de reactivación, cero. En infraestructura hay veces que no solamente la ausencia duele, sino que también las prioridades duelen. Es decir, hacemos puentes faraónicos para conectar zonas para desarrollar, pero acá no hace falta, señores, que caminen más de 200 metros a la salida del Paseo de la Galería para ver que tenemos aguas servidas a cielo abierto y que tenemos falta de veredas. Entonces, muchas veces cuesta entender cómo priorizan las cosas, ¿no? Para tener la ausencia total de una agilidad por parte de la municipalidad. Seguimos con las cosas sumamente burocráticas, y la genialidad, bueno, el aporte genial en lo que a la parte fiscal respecta fue el quitarnos la posibilidad de que los inmuebles se consideren como parte de la desgravación de impuestos del IRP. O sea, el único aporte que nos han hecho es sacarnos la posibilidad de todos los años poder desgravar los inmuebles del IRP, o sea, un aporte negativo importante también para el sector. Y finalmente creo que como broche, la genialidad de ver la coherencia de la municipalidad en quitar los beneficios
fiscales a las construcciones sostenibles, ¿no? Ir en contra de lo que hace el mundo, ¿no? Entonces, bueno, perdonen si me noto un poco... Si me noto un poco escéptico, perdonen mi escepticismo, pero la verdad es que muchas veces da mucha bronca porque uno se levanta todos los días con muchas ganas de hacer crecer el país y le gustaría que a uno lo acompañen de la misma manera. Bueno, y justamente la siguiente pregunta para Edgar Salum, de cuáles son las políticas públicas necesarias a ser implementadas para fomentar el desarrollo inmobiliario, un poquitito, probablemente complemente lo que estaba planteando también Gonzalo. Así mismo, realmente ya va a ser un poco repetitivo. Desde que empezamos este panel, ya con lo que dijo Raúl se empezó a explicar este punto, ¿verdad? La Cámara está abocada desde hace muchos años y anteriores gobiernos, está abocada y tiene como plan, dentro de su plan estratégico, incidir justamente en las políticas públicas. Y es lo que hemos hecho en el transcurso de todos los años en varias instituciones. Te puedo nombrar que tuvimos lo fundamental básicamente para nuestro desarrollo, se dijo desde el comienzo y creo que repitieron todos los compañeros, es el crédito hipotecario. Hemos trabajado con Banco Central en reuniones, bancos privados, estamos viendo la forma de que se puedan conseguir mejores condiciones de crédito, porque el problema fundamental nuestro es que haya un comprador final que tenga la posibilidad de comprar los inmuebles que nosotros construimos, porque o si no, esto no tiene continuidad, ¿verdad? Básicamente hay ejemplos buenos y también hay malos. Realmente hay que mencionar, un buen ejemplo fue un poco lo que se hizo con el Banco de Fomento, que se logró trabajar con ellos y lograr que se tenga un crédito con recursos propios del Banco de Fomento, si bien son limitados, pero es lo que conseguimos, que ellos mismos creen una gerencia de desarrollo inmobiliario y se empezó a tener un crédito bastante más accesible en general, que hoy es el crédito más bajo de plaza. Realmente muchas cosas ya hoy en este foro se dieron respuesta o por lo menos síntomas de respuestas en este punto. Lo que escuchamos esta mañana del ministro Baruja es algo que estuvimos conversando acá con los compañeros. Esperemos que pueda hacer lo que él anunció, ¿verdad? Que podamos conseguir de que el programa de Cero Gámora, que realmente está limitado, cuando nació estaba hasta 400 millones de guaraníes, se subió a 500 y hoy él anuncia ya unas gestiones que estuvo hablando acá con miembros de la directiva, con Raúl y otra gente, a subirlo a mayores montos, que es algo que va a hacer que ellos logren llegar a sus metas, porque hubo una promesa en la propia campaña del actual presidente de generar 500.000 puestos de trabajo. Y realmente todos sabemos que en este programa se va a poner muy poca gente es la que accede a créditos hasta esos importes. Deberían pasar a un sector en el cual realmente creo que es donde nos desarrollamos nosotros. En el ambiente que hoy está el crédito de cero vaporar realmente está un poquito en una escala en la cual es muy complicado que esa gente consiga reunir las condiciones crediticias. Justamente la Cámara trabajó desde años antes que yo esté en la directiva, ya trajeron experiencias de otros países, cómo formalizar a la gente para que sea una persona sujeta a crédito. Todo eso la Cámara ha gestado y ha hecho proyectos de leyes que se han aprobado incluso, pero realmente uno de los ejes principales todavía para nuestro segmento es el crédito hipotecario. Me encantó la exposición anterior a nuestro panel, que realmente este sería un panel casi opuesto, diría yo, pero es una experiencia espectacular lo que vimos con ellos. Creo que estamos nomás en una etapa muy incipiente todavía para poder pensar, y sobre todo por eso, porque no podemos todavía lograr trabajar con el sector público en conseguir las condiciones. La Cámara está abocada 100%, trabajamos hace años, hay pequeños avances, pero llegar a lo que nos mostró el expositor anterior sería el sueño, creo que para todos. Todavía no podemos, lastimosamente. Y para ser breve también, en honor al tiempo, otro de los ejes fundamentales que también se habló mucho en este foro es la seguridad jurídica, ¿verdad? Nosotros tuvimos históricamente, y ni qué hablar durante y después de la pandemia, los plazos de aprobaciones en el catastro, el registro, en las municipalidades. La municipalidad es otro gran ejemplo y problema de lo que tenemos con los organismos públicos.
que realmente, aparte de esta ordenanza que se logró, que explicó el doctor Javier, ¿verdad? Con la municipalidad misma, las tratativas van lentas, no hay avances, no hay diálogos, así como dijo Gonzalo, van para atrás en lo que se hace en el mundo en general. Y básicamente es uno de los objetivos principales de la Cámara. Estamos trabajando, hay pequeños avances y esperemos que después de este tipo de actividades como la que tuvimos hoy y compromisos de autoridades, mejoren aún más, que se den cuenta que somos los que podemos colaborar con ellos en que logren su objetivo y que se logre el objetivo que la gente pueda acceder a una vivienda. Arqui decía en la promesa del presidente de los 500.000 empleos. Yo tengo mala memoria, pero me parece recordar que había dicho 100.000 viviendas. No, el ¿Me pueden crédito decir cero Guaporá. cuánto? No. 100.000 es la propuesta de campaña. 100.000 viviendas en 5 años había dicho. No, pero aparte de eso, el crédito cero Guaporá es un crédito muy conveniente, ¿verdad? Y tiene su tope en el monto. Claro, sabemos que el MUP tiene una capacidad de 7.000 viviendas por año, la AFD también tiene sus limitaciones, pero quizás con ese incentivo al crédito hipotecario sí podrían incrementarse los números. No sé si a esa Así cifra mismo. gigantesca, pero... Esa ya va a ser realmente la consecuencia de que ellos consigan esos rubros y que otorguen los topes para mayores niveles y que entre dentro de lo que nosotros generamos para que la gente pueda acceder a viviendas dentro de Asunción. Ese es otro ejemplo realmente de la mala sincronización y gestión dentro de lo que es el gobierno, y ahí entran donde nosotros intervenimos en las políticas públicas. Acá no hay un diálogo entre gobierno central, municipios, en la creación mismo de Nueva Asunción es un ejemplo. Asunción es una ciudad que se está despoblando, habría que incentivar la forma de que Asunción consiga que toda esta gente que pueda acceder a este crédito pueda tener esa vivienda dentro de Asunción, porque con los montos que están previstos en este programa de Cero Guaporá, básicamente lo que se puede comprar está fuera de Asunción y se sigue teniendo o vamos a seguir creciendo en la gran problemática que tenemos, la falta de transporte y que genera el tránsito y el caos que tenemos. O sea, todo tiene que tratarse en forma conjunta. Ahí es donde entramos nosotros y hemos hablado con todas las instituciones y seguimos hablando, y es un poco uno de nuestros ejes en el cual entiendo vamos a seguir hasta el cansancio. Y no quiero extenderme más porque creo que todos tocamos un poquito este punto, ¿verdad? Que es creo que es crucial, tanto como también la seguridad jurídica. Bueno, y justamente por eso quisiera... Yo le quería complementar con un dato nomás. Hace unas semanas el ministro Baruja comentó que tenían $50 millones disponibles para Cero Guaporá y que estaban esperando un crédito de 200 millones más de Taiwán. Al monto del tope del crédito de Cero Guaporá son 700 viviendas. Y esos 200 son 4 veces más. Yo soy optimista de pensar de que van a darse cuenta de que no pueden hacer 100.000 y que se van a dar cuenta de la problemática real del sector. Es como ver el vaso medio lleno. Yo veo el vaso medio lleno diciendo, a ver, acá hay un problema porque realmente 100.000 es parte del déficit habitacional y no lo podemos hacer con las políticas que tenemos actuales. Es la manera de verlo medio lleno, ¿verdad? Así es. Paco, si me permitís también, yo creo que habría que agregar también, porque nosotros, actores del sector inmobiliario y el sistema bancario, también tenemos que trabajar en el cambio del paradigma del consumidor final, en tomar los créditos a largo plazo, de los créditos hipotecarios. No es una costumbre local tomar esos créditos, independientemente a la burocracia y a lo difícil que es acceder a esos créditos. También es cierto que hay un mercado que rechaza este tipo de créditos y nosotros tenemos que trabajar para facilitar esa accesibilidad junto al sistema bancario. Bueno, y una pregunta para Julio Delgado justamente era relacionada a la infraestructura urbana, las necesidades que hoy tenemos y las soluciones propuestas. Bueno, yo quiero rescatar 3 cosas de este encuentro que tuvimos, ¿verdad? Y que fueron comunes en la mayoría de los expositores. Uno, la falta de seguridad jurídica, que es un problema fundamental para el tema de desarrollo inmobiliario. El segundo era el tema de la infraestructura urbana,
y el tercero era el tema del crédito hipotecario. Sin esos tres elementos no podemos crecer en lo que es el desarrollo inmobiliario. Y voy a hablar muy brevemente, porque le quedan 27 segundos a Alex Loza, que después tiene que explicar algo. Asunción sola no puede ser objeto de una intervención a nivel de infraestructura urbana. La infraestructura urbana tiene que ser a nivel metropolitano. Fernando, Luque, San Lorenzo, Lambaré, etcétera. Y para desarrollar toda esa infraestructura pública necesitamos 4.000 millones de dólares, que es lo que el gobierno tiene que comprometerse y ponerse al hombro y llevar adelante para que todos podamos tener calidad de vida, no seguir teniendo la cloaca acá enfrente al paseo, no seguir cayendo en cuantos baches hay por ahí. Y para terminar, quiero recordar lo que decía Gustavo Ortola, que siempre la infraestructura pública es la que genera mayor inversión del sector privado. Esta es una ciudad o un país que es totalmente al revés. Se hace todos los desarrollos inmobiliarios y después aparecen asfaltando, por ejemplo, o mejorando Molas López, pero en fin, por lo menos se hizo. Nada más, y tenés 0 minutos para hablar, Ale. Vamos a escucharle a los que faltan justamente para luego tener las palabras finales del presidente y la vicepresidenta del gremio. Hablaban también un poco de las características, es decir, de que los consumidores y usuarios también tenemos que cambiar un poco lo que estamos acostumbrados a consumir. Entonces, ¿cuáles son las características más valorizadas hoy a la hora de comprar esa propiedad? Gracias, Blacky, por el tiempo que me dejaste. Bueno, hay una combinación de factores que hacen que uno decida adquirir un producto u otro, pero si simplificamos un poco, hoy día la ubicación y el precio es lo que hace que sea decisivo. Desagregando un poco esto, digamos, si vamos al inversor extranjero, el inversor extranjero busca la mejor ubicación al precio más bajo, o sea, un ticket cada vez más bajo, que sea un tamaño menor hoy día. Si vamos al local, al inversor local, ya conoce un poco más y puede… ahí también deberíamos separar en dos, entre el que compra sin deuda y el que compra con deuda. El que compra sin deuda también busca la mejor ubicación y prioriza eso. El que compra con deuda busca la mejor ubicación dentro de sus posibilidades. Ahí entra la cuota. Y el que no es inversor, sino que es consumidor final, ahí lo que hace es ver dónde puede. Dónde puede según lo que el banco le dé, según lo que tenga ahorrado, según sus posibilidades. Entonces, digamos que el tamaño de la vivienda, que es un aspecto fundamental, suele quedar en segundo plazo para ese consumidor final. ¿Por qué? Un segundo término. ¿Por qué? Porque busca que es aquello que puede pagar. Yendo a los consumidores finales también, la ubicación, siempre pensamos, bueno, la mejor ubicación, el eje corporativo, al lado de un shopping, pero no siempre es así, porque igual uno puede decidir que es más importante vivir cerca del colegio de sus hijos para que sus hijos no tengan que estar todo el día en el auto, o de su club social, o de la casa de la abuela, que es quien le va a cuidar al niño cuando los padres estén trabajando. O sea, hay muchos factores que inciden. Pero todo esto también está muy condicionado por lo que se está hablando aquí, por el acceso al crédito y también porque no siempre a uno le gustaría vivir al lado de un centro comercial. Pero ¿por qué hoy día los centros comerciales son polos de atracción? Pues son lugares seguros, son lugares donde te ofrecen diversión, entretenimiento, servicios. Si tuviésemos plazas lindas, parques lindos, calles seguras, esto podría ampliarse mucho más dentro de la ciudad y también a otras ciudades, como antes estaba mencionando Adriana. O sea que yo creo que aquí el análisis tiene que ser mucho más profundo, y ahí también se estaba hablando, y estaba hablando aquí Blacky, que lo de la infraestructura pública respecto a la inversión privada, ¿no? La inversión pública. Yo recuerdo hace unos años hablando con uno de los inversores del Canary Wharf en Londres. Él me decía, siempre, una vez que vino aquí, me decía, siempre
el desarrollo privado, la inversión privada va por delante de la inversión pública. Pero lo que deberían lograr acá es que la inversión pública no vaya tan atrás de la inversión privada. O sea, nosotros ahora, al salir de aquí, nos vamos a encontrar que salir a la calle con el vehículo es todo un drama, ¿verdad? Cuando esto debería estar totalmente solucionado. Entonces, ver cómo esa inversión pública también puede ir de la mano de la inversión privada para que también después el consumidor pueda decidir con más libertad dónde vivir, dónde invertir. Muy bien, y un tema que se desarrolló a la mañana con Roberto Moreno y nos daba él su versión, el asesor de presidencia, y tenía que ver con el registro único nacional. Jorge Figueredo, ¿cuál es la opinión que tienes sobre este tema que sin duda todavía va a seguir generando mucho debate? Sí, con capacidad de resumen, quiero dar una opinión personal, además de que tenemos frío en esta sala, funciona muy bien el aire acondicionado, hay que avisar a la gente de la galería. Pero vamos a ponerle una mirada positiva a esto, porque entendemos que hay una cesión de poder y hasta generosa por parte del Ejecutivo, quien lidera este cambio, a otro poder para que las cosas sucedan. Porque hoy lo que llamamos catastro, geodesia, que depende del Ejecutivo, y registro, que depende del Poder Judicial, es como tener 3 cabezas y entonces la excusa perfecta para que no se puedan resolver problemas. Y estos problemas son graves. Imagínense si ustedes, actores, tienen problemas en propiedades urbanas, pongan en el lugar de una familia que su principal patrimonio es una finca donde ellos plantan y de papá y mamá tienen 10 hectáreas y luego tienen que generar una sucesión. Para generar los miles de trámites de esa familia, cae en diversos actores inescrupulosos que, sobre todo, que los altos costos transaccionales y lo complejo que es, hacen que esas propiedades pierdan titulación. Y es terriblemente, es muy grave que suceda eso con el principal patrimonio que tiene Paraguay, que es la tierra. Entonces, para mí, esta es una ley que darle mucho foco, ponerle las luces de los mejores estadios y no una luz de 12 volt como anteriormente estaba a estas instituciones. Entonces, y además nos consta que han escuchado las diferentes propuestas de este proyecto de ley, que desde Capadei, Capelli también ha trabajado, le han propuesto cambios a esta ley. También me consta que organizaciones civiles como Horizonte Positivo y ADEC han propuesto cambios y se ha escuchado. Y sin lugar a dudas también a los escribanos, donde la experiencia pragmática es muy válida y hay que escuchar y hay que generar consenso sobre las personas que trabajan e interactúan todos los días en esto. Y bueno, yo creo que tenemos que ir avanzando. Recordemos, dando una mirada positiva y optimista, nadie más se acuerda del problema del registro de automotor. Hoy ese problema está resuelto. Si logramos eso, trasladarle también al bien inmueble, qué bien le haríamos a nuestro país, ¿verdad? Entonces, estos son proyectos de ley donde tenemos que darle foco, donde tenemos que construir consenso y llegar a acuerdos y no pérdida de tiempos, en mi opinión, en otra zona donde no existe conflicto, como hoy lo mencionó Amílcar Ferreira, como por ejemplo el proyecto de ley anti-ONG y pérdidas de tiempo que le llamo personalmente a eso. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias a cada uno de los miembros del Consejo Directivo. Quiero nada más recordar en un congreso anterior, justamente con Amílcar, compartíamos un espacio en el que César Barreto me decía qué valientes son los periodistas que le preguntan al político y le dicen sus cuestionamientos allí en la cara. Pero
en esta tarde o en este día a mí me gustaría también decir qué valientes son los empresarios del sector privado que dicen y que hacen esa puntualización sobre lo que se tiene que mejorar. No es una cuestión de crítica destructiva, sino que todos queremos un Paraguay mejor. Y por eso es que quiero pedirles un fuerte aplauso a la Capadei por organizar este encuentro de debate y de generación de contenido.